El Evangelio según Mateo refleja el conflicto continuo de Jesús con los líderes religiosos de la época, como los fariseos y saduceos. De manera que Jesús expresó: misericordia quiero y no sacrificio. El Evangelio según la versión de Mateo fue escrito entre los años 70-80 después de Cristo por un ex recaudador de impuestos en Capernaum. Mateo, también llamado Leví, escribió pensando en lectores que necesitaban comprobar que Jesús es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. En esa época el cristianismo primitivo aún era visto por muchos como una rama dentro del judaísmo. Los eventos registrados en Mateo 9 se llevaron a cabo en la región de Galilea, principalmente en Capernaum. Narra el momento culminante del ministerio temprano de Jesús, donde a través de milagros demuestra que es el Mesías prometido, mientras tiene enfrentamientos con los grupos religiosos y poderosos de su tiempo. En los primeros 8 versículos del capítulo 9 de Mateo, se registra un milagro que señala a Jesús como hacedor de milagros y capacitado para perdonar pecados, lo que originó que la gente se maravillara. Sin embargo, esa señal dio lugar a una discusión entre las autoridades religiosas y Jesús. Pues los judíos de ese tiempo aseguraban que solo Dios podía perdonar pecados, y como no aceptaban que Jesús era Dios, consideraron una ofensa para Dios aceptar que Jesús era el Mesías, Dios con nosotros. Disfrutemos estos versículos. Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Lucas y Marcos también registran este evento. Jesús se encontraba enseñando cerca del mar de Galilea. Al salir de allí, pasó por la oficina donde se cobraban los impuestos. Vio a Mateo sentado en el puesto de recaudación y simplemente dijo: sígueme. Mateo se levantó de inmediato, dejó su empleo y lo siguió, convirtiéndose en uno de los 12 apóstoles. El llamado de Mateo es una muestra de gracia, pues los recaudadores de impuestos o publicanos para ese momento histórico eran traidores, porque cobraban impuestos a los judíos para entregar el dinero a los romanos, sus conquistadores. Eran abusivos, porque cobraban impuestos de más para quedarse con ese dinero y hacerse ricos a costa de sus hermanos judíos. Jesús no vio a Mateo como un pecador perdido, vio el potencial de un hombre que podía ser útil a la causa del reino. Mateo no dudó, dejó su puesto de trabajo, su seguridad económica y su vida pasada, y respondió al llamado de Jesús: sígueme. Entonces, Jesús no busca a personas perfectas. El favor de Dios está disponible para todos los que decidan dejar sus viejas costumbres y seguirle. Dice Mateo 9:10: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Se desconoce cuánto tiempo pasó desde que Mateo dejó todo y empezó a seguir a Jesús, pero en la cultura de la época era una costumbre preparar una fiesta o una gran cena inmediatamente después de un evento importante para honrar al nuevo maestro, lo que indica que el banquete ocurrió el mismo día o muy poco tiempo después. El sistema de Roma para el cobro de impuestos a los judíos era por subcontratación,
Los publicanos pagaban por adelantado y luego recuperaban el dinero cobrando más de lo establecido, enriqueciéndose a costa del pueblo. Por otro lado, este trabajo requería que los publicanos estuvieran constantemente tratando con extranjeros y paganos, lo que los hacía impuros ritualmente según las leyes judías, ya que social y ritualmente eran agrupados con los ladrones, prostitutas y pecadores notorios. Es lógico pensar que Mateo, pudiente publicano, ofreciera un banquete para darle la bienvenida al Maestro Jesús y que muchos de sus invitados fueran de su mismo oficio, publicanos. Para las autoridades religiosas de ese tiempo, era inaceptable la conducta de este nuevo maestro llamado Jesús, porque rompió con esas barreras sociales, pues más de una vez tuvo trato directo con los publicanos, y en una famosa parábola puso como ejemplo de humildad a un publicano. Más adelante se presenta con detalles la historia de Zaqueo, quien era jefe de los publicanos en la ciudad de Jericó. El relato dice que estaban presentes también pecadores. Un pecador, a ese momento, era una persona impura o marginada por no cumplir estrictamente la ley de Moisés y las tradiciones de pureza ritual judía. Se reconocían 4 grupos de pecadores. Los transgresores de la ley. Ahí estaban los ladrones, asesinos, prostitutas, adúlteros y personas de mala reputación. Otro grupo. Personas con ciertos oficios. Por ejemplo, los pastores de ovejas, pues muchas veces llevaban el ganado a pastar a tierras ajenas, robando los pastos. Y los publicanos, acusados de extorsionar al pueblo para dar dinero al Imperio Romano y para ellos mismos. Otro grupo estaba formado por enfermos y discapacitados. Se creía que las enfermedades como la lepra, la ceguera o la parálisis eran castigos divinos por algún pecado cometido por la persona o sus antepasados. Gentiles y samaritanos eran considerados impuros por nacimiento y por tener contacto con el paganismo. Así que Jesús marcó una gran diferencia en su época, ya que los incluyó, comió con ellos, los llamó al arrepentimiento, los sanó. Todo esto escandalizó a las autoridades religiosas de ese tiempo. Dice Mateo 9:11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? La historia de Israel, registrada en el Antiguo Testamento, confirma que el pueblo desobedeció la ley mosaica, lo que ocasionó su exilio en Babilonia. En el tiempo de Esdras y Nehemías, experimentaron un despertar espiritual y regresaron a estudiar y tratar de obedecer la ley que Moisés les dejó. Algunos judíos, expertos en la ley, llegaron a desarrollar una tradición extensa que apoyaba el cumplimiento de la ley. Eso se conoció como la ley oral, sobre todo para contrarrestar la filosofía de los griegos o helenismo, ya que los griegos y los romanos eran politeístas, o sea, adoraban a muchos dioses. En el Nuevo Testamento se conoce a los fariseos como un grupo selecto que se separaba de la vida cotidiana para servir a Dios y estudiar la ley, pero lo hacían con una actitud exclusivista y legalista que los llevó a ejercer juicios despectivos sobre la gente, lo que agravó el distanciamiento entre ellos y el pueblo. Los fariseos administraban la sinagoga, el lugar de culto, estudio y reunión de la comunidad judía.
y ejercían control sobre la vida religiosa y social del pueblo judío, lo que los convirtió en el partido político, social y religioso dentro del judaísmo que surgió por el año 150 a.C. Eran los maestros de la ley escrita y eran los maestros de la ley oral. Ahí estaban incluidas las tradiciones y eran líderes religiosos populares, conocidos por su estricta obediencia a la Torá escrita, o sea, los 5 libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y sus tradiciones orales. Ellos creían que esas normas adicionales hacían posible cumplir los mandamientos en la vida diaria. Los fariseos creían en la vida después de la muerte, en la resurrección de los muertos, en la existencia de ángeles y el libre albedrío. Eran más populares que el grupo sacerdotal, estaba formado por saduceos. Promovieron el estudio de las escrituras en las sinagogas y abrieron la práctica de la pureza ritual, que antes era exclusiva de los sacerdotes en el templo, a la vida de todos los judíos. Así que la pureza ritual la llevaron a la vida de todos los judíos. Los fariseos en sus inicios tenían un deseo genuino de vivir con integridad. Sin embargo, con el paso del tiempo, hicieron del legalismo su Dios. Aunque tampoco podían cumplir la ley, promovían la imagen falsa de que si lo hacían, promovían la imagen falsa de que sí lo hacían. Así que llegaron a tener una apariencia de piedad, lo que originó que Jesús los confrontara. Porque la apariencia es mentira, entonces. El comportamiento de los fariseos es un recordatorio de que es mejor cultivar un corazón agradecido y humilde que reconoce su necesidad de la misericordia de Dios, en lugar de una apariencia de piedad. Jesús exhibió la rigidez legalista y la hipocresía de los fariseos, señalando que muchas veces se preocupaban más por las apariencias externas, el cumplimiento de las reglas y tradiciones, descuidando el verdadero espíritu de la ley que incluye amor y misericordia. Dice Mateo 9:12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús utilizó esta expresión como una metáfora sobre el propósito, la compasión y la redención. Lucas dice claramente el propósito de Jesús. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino de muy lejos. Vino desde el trono de Dios hasta la tierra, como un ser humano, para buscar lo que se había perdido. Se había perdido la humanidad. Una vez encontrado lo que se había perdido, lo salvó de la condenación eterna. Lo libró de la condenación eterna al sufrir, morir y resucitar para asegurar el regreso de la humanidad hacia Dios. Jesús pronunció estas palabras cuando los líderes religiosos, fariseos, lo criticaban por comer y convivir con personas consideradas pecadoras o marginadas por la sociedad. La compasión queda demostrada con la expresión: así como el médico acude a donde hay dolencia para curar, Jesús explicaba que debía estar con quienes reconocían sus faltas y debilidades, pues Dios respeta la decisión de cada persona y los fariseos se creían perfectos o justos por sí mismos. Es a los fariseos a los que llama irónicamente sanos. Jesús compara su misión con la de un médico que vino a salvar a los que estaban espiritualmente enfermos. Y en Romanos 3:23, o ya en Romanos 3:23 dice:
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir, todos están enfermos, todos están enfermos, todos estaban enfermos, todos estábamos enfermos, solo que los fariseos y en general los que representaban a pueblo de Dios, ¿no? Los que representaban a las autoridades religiosas de ese tiempo, equivocadamente se creían sanos, se creían obedientes a la ley. Dice Mateo 9:13, ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos criticaban a Jesús por comer con los pecadores, así que les lanza un reto: ir o vayan y aprendan, pues a pesar de conocer la ley, no entendían el amor de Dios hacia los pecadores. La expresión misericordia quiero y no sacrificio fue expresada inicialmente por el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6. Ese versículo resume el corazón de la verdadera fe. A Dios le interesa más el amor genuino, la bondad puesta en práctica. Por eso dice misericordia quiero, la compasión y el deseo de conocerlo íntimamente. Eso le interesa más a Dios que el simple cumplimiento de rituales religiosos externos o sacrificios. En hebreo, la palabra que se tradujo como misericordia significa amor leal, bondad, compasión y pacto, compromiso. Cuando dice no sacrificios, Dios no está despreciando los sacrificios que Él mismo ordenó, sino que los rituales no tienen valor si se hacen de forma mecánica. Dios quiere que se lleven a cabo los sacrificios, pero que o hagan con un corazón arrepentido o sin tratar al prójimo con justicia. O sea, si vas a presentar un sacrificio y no eres justo con los demás, no le interesa a Dios tu sacrificio. La segunda parte es y conocimiento de Dios más que holocausto. Para Dios, conocerlo se refiere a una relación personal profunda y transformadora, no solo el cumplimiento de tradiciones religiosas. Oseas expresó de esta forma la voluntad de Dios, porque en esa época el pueblo de Israel, o sea, las tribus del norte, eran infieles a Dios, viviendo en la injusticia y el pecado. Por lo anterior, trataban de compensar esa vida pecaminosa ofreciendo muchos sacrificios y ofrendas en el templo, creyendo que con eso podían comprar el favor divino o calmar su conciencia. Pero Dios le aclara que no son suficientes los sacrificios y las ofrendas. En el pasaje que se disfruta en esta oportunidad, Jesús retoma la primera parte: misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia es el amor compasivo e inmerecido de Dios hacia la humanidad, o sea, tener el corazón hacia el desdichado. La misericordia se demuestra al no dar el castigo merecido por el pecado y al contrario, recibir compasión y ayuda en el sufrimiento. En el Antiguo Testamento se describe la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo a pesar de sus fallas. En el Nuevo Testamento se refiere a la compasión activa frente a la miseria humana, siendo el ejemplo máximo el sacrificio y perdón ofrecido a través de Jesucristo.
Por lo anterior, los hijos de Dios muestran el mismo perdón y compasión hacia su prójimo, hacia los pecadores, hacia toda la humanidad. Jesús tenía enfrentamientos, sobre todo con los fariseos, porque habían perdido la razón de ser de la ley de Moisés, convirtiéndola en una lista de obligaciones que debían cumplirse al pie de la letra. A la ley de Moisés se le sumaba la ley oral, junto con las costumbres de los ancianos, lo que aumentaba la lista, y de 10 mandamientos que realmente eran lineamientos generales como guía de conducta para demostrar la buena relación con Dios, tenían más de 600 mandamientos, mismos que se convirtieron en una carga pesada para el pueblo. Como se mencionó, los fariseos clasificaban a los pecadores y un grupo numeroso agrupaba a los enfermos y discapacitados. Se creía que las enfermedades como la lepra, la ceguera o la parálisis eran castigos divinos. Lo estamos repitiendo. Por algún pecado cometido por la persona o sus antepasados. Jesús no estaba de acuerdo con esta agrupación, pues las enfermedades no siempre son el resultado de pecar. Seguramente esta forma de pensar es la que Jesús quiso corregir cuando sanó a muchos leprosos, a muchos ciegos y paralíticos. Veamos algunos ejemplos de leprosos sanados. Mateo 8, del 1 al 4, habla de un hombre que se arrodilló ante Jesús y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús lo tocó para las autoridades de ese momento, no debía tocarlo porque era inmundo. Y si Jesús lo tocaba, se convertía inmundo también Jesús. Pero a Jesús eso no le importó porque eso no era el espíritu de la ley. Jesús lo tocó y respondió: quiero ser limpio. Y su lepra desapareció al instante. Eso es tener compasión. Dice Marcos 1, 40, 45. Un leproso le suplicó de rodillas. Jesús, movido a misericordia, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero ser limpio. Quedó sano inmediatamente. En Lucas 17, del 11 al 19, 10 hombres le salieron al encuentro gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les ordenó presentarse ante los sacerdotes y en el camino todos fueron sanados. Solo uno de ellos, un samaritano, regresó a postrarse y agradecerle. Pero Jesús también sanó a varios ciegos. Aquí tenemos unos ejemplos. En Mateo 9, del 27 al 31, Jesús sana a 2 hombres que lo seguían pidiendo misericordia, devolviéndoles la vista conforme a su fe. Marcos 10, 46 al 52 dice que Jesús sana a Bartimeo a la salida de Jericó tras escuchar su clamor y reconocer su fe. En Juan 9, del 1 al 12, Jesús sanó a un ciego de nacimiento, de quien Jesús mismo dijo que había nacido ciego para que la gloria de Dios se manifestara. Y Jesús hizo ahí un milagro creativo. Él no tenía el sentido de la vista, así que Dios hizo todo lo necesario para que el hombre pudiera ver. Jesús es Dios, Jesús es el Creador. Jesús podía hacerlo, Jesús puede hacerlo ahora también. Cree solamente, les decía. Marcos 8, 22 al 26. En Betsaida, Jesús sana a un ciego utilizando un proceso de 2 pasos. Dice Mateo 12, 22. Le trajeron a un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Aleluya, gloria a Dios. Dice que también sanó a algunos paralíticos. Juan 5, del 1 al 7 dice: Jesús sana al paralítico que estaba acostado cerca del estanque de Betesda.
Este hombre tenía 38 años de estar enfermo. En Mateo 9, del 1 al 8, se expresa: Jesús estaba a la orilla del mar. Le trajeron a un paralítico acostado en una cama. A ese paralítico le dijo: tus pecados te son perdonados. Como muestra de que Jesús perdonaba pecados y sanaba enfermos. Dice Mateo 8, del 5 al 13, que Jesús sanó al criado del centurión, que estaba postrado en casa, paralítico y muy atormentado. Estos son algunos ejemplos en donde Jesús no vio precisamente su condición física, sino que tuvo compasión de ellos y los sanó. Aunque para los fariseos estas personas eran pecadoras y las excluían del resto de la sociedad. Por eso dice Jesús: misericordia quiero. Sean compasivos con todas las personas. Y ahora, en el nombre de Jesús, se puede recibir sanidad, liberación, perdón, gozo, vida abundante, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué maravilloso es Dios. Compartan la palabra, compartan. Esto nos hace bien a todos. Bendiciones. Búsquenos en las redes, disfrutando la palabra con Rosa de la Hernández.